Bueno, y recuerden, señores, que este programa trae suerte. En el próximo bloque, a solas, almorzamos con el señor Sergio Massa, jefe de gabinete de la Nación, y le vamos a preguntar todo lo que usted quiere saber. Ya vuelvo. Un besito, gracias. Chao, chao. Almuerza hoy con la señora Mirta Legrand. A solas, el señor Sergio Massa, jefe de gabinete. Con nosotros, la señora Mirta Legrand. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Gracias por haber venido. Yo muy bien, muy bien. ¿Usted? Bien. ¿No está más flaco? ¿Bajó o no? Mucho trabajo, unos kilitos. ¿Cuánto bajó? 3, 4, 4 kilitos, sí. Sí, se le nota la carita más chiquita. Pero bueno, digamos, es parte de, ¿no? Es parte ¿Y qué pasa? ¿Se alimenta mal? ¿Qué? Es que en realidad cuando uno arranca, digamos, es como que va dejando... Dice, bueno, después me como algo, después me como un sandwichito. A la noche uno termina tarde, por ahí come mal. A deshora, a destiempo, sí. Claro. Y a destiempo a veces es como que... No me diga que se olvida de comer. ¿Se olvida? Sí. Qué barbaridad, sí. Es mucha tarea. Buenas tardes, Hernán. Cuéntenos qué comemos hoy. Hoy va a comer, ¿no? Tranquilito. Hoy algo vamos a comer. No lo voy a acosar, va a ser todo agradable. Le voy a preguntar lo que la gente quiere saber. Bueno, cuéntenos qué comemos hoy. De entrada, Hernán. una ensalada César. Sí. De principal, una bondiola tiernizada con batatas y chan de calabaza. Y de postre, puro de chocolate. Bueno, riquísimo. Muchas gracias, Gracias, Hernán. El menú fue preparado especialmente para estos almuerzos por el chef del Hotel Hilton, Hilton Buenos Aires. Bueno, ¿sabe que se cumplen 2 años de Gualeguaychú? Del puente, del corte, que 2 años es mucho tiempo, Sí. ¿Se irá a solucionar este tema? Y la verdad es que tiene mucho que ver también la comprensión de la gente, ¿no? De la gente de Gualeguaychú. Digamos, Argentina tiene fijada su posición ante la Corte Internacional de la Haya. Uruguay tiene también fijada su posición y creo que tiene que haber, digamos, siempre en estas cosas, cuando hay comprensión de todas las partes es cuando se abre camino de solución. ¿Pero qué pasa? ¿Contamina Botnia o no contamina? ¿Cuál es la verdad? La verdad es que... Porque han quedado pocos de la gente de Gualeguaychú. Sí. Esta mañana escuché por radio. La verdad es que ahí, digamos, depende mucho, se hacen monitoreos, que son aportados como prueba a pedido, creo que de la propia Corte de la Haya y a decisión de la parte argentina. Y me parece que lo que ahí hay que hacer es esperar cada uno de los informes y el monitoreo. En definitiva, convengamos que desde el punto de vista hasta visual es raro, ¿no? Sí. Pero bueno... Y viene el verano, la gente que quiere cruzar también, está difícil la cosa, sí. ¿no? Y además está el tema, digo, del propio Ñandúa-Izal, ¿no? Que es un lugar que para los entrerrianos es todo un símbolo. Muy querido, Exactamente. Inclusive para la gente que va a los carnavales. Yo he pasado y todo. por ahí, es preciosa esa zona, qué linda. La verdad es que Argentina tiene un montón de lugares fabulosos. Para el turismo es maravilloso, hay todo en nuestro país. Sí. Dígame, Sergio, ¿y cuál es la función de un jefe de gabinete? ¿Qué hace usted? Bueno, un poco la coordinación. Me río porque lo veo en todos lados, hace tantas cosas que es difícil explicar. ¿Usted la asesora a la presidenta? ¿Le dice qué debe hacer? Digamos, va trabajando en coordinación con todos los... Sí. ¿Dice malas palabras? A mí me dijeron que por ahí dice algunas malas palabras. No, pero digamos... Es muy rara vez y en tono por ahí jocoso, de la lucha, ¿no? No, pero no, nunca, no. La verdad es que es muy cálida la presidenta, sí. Para trabajar es muy cálida, muy abierta. Y bueno, y lo que a mí por ahí como jefe de gabinete me toca es ir recibiendo, digamos, las inquietudes o las tareas que llevan adelante los ministros, digamos, transmitiéndole. Funciona, yo lo dije el primer día, algunos por ahí lo tomaron a mal, cuando dije, bueno, el jefe de gabinete es una rueda de auxilio del presidente. Y bueno, funciona como eso uno, ¿no? Como rueda de auxilio, como auxiliar, tratando de... Solucionar los problemas. Claro, de ida y de vuelta, porque en definitiva también muchas veces es
transmitirle a un ministro, a un secretario, a un funcionario de algún área una decisión, una política, y bueno, y después la programación y el seguimiento de todo el presupuesto nacional. La administración del presupuesto nacional en la Constitución Nacional, a partir de la reforma del 94, quedó en manos del jefe de gabinete. El jefe de gabinete. Para Qué mí, responsabilidad enorme. Para mí, en lo personal, recordemos que venía de ser, digamos, de hecho soy intendente de Tigre en uso de licencia, pero venía de ser durante casi 6 años director de ANSES, claro, que tiene casi la mitad del presupuesto nacional, con lo cual el tema o la tarea de seguimiento, de ejecución presupuestaria, de control de las áreas, de cuánto ejecuta, cuánto lleva adelante, porque en el gasto del presupuesto lo que queda reflejada es la eficiencia de un funcionario. O sea... ¿Qué significa? ¿Gastar menos o gastar bien? Claro, algunos dicen, no ejecuté tanto de presupuesto, ahorré tanto. ¿Eso en realidad no es ahorrar, porque el presupuesto es la programación de lo que uno va a hacer a lo largo del año. Significa que lo que uno programó que iba a hacer no lo hizo. Gastar bien es sobre una compra que uno tiene que hacer, conseguir buen precio, sobre contrataciones de personas. Bueno, eso es administrar bien. Exactamente. Claro. Y bueno, y es el desafío que tiene... y no robar. Exactamente. Eso es importante. Y controlar esas cosas. Seguro, ese es el desafío que tiene, digamos, el jefe de gabinete permanentemente. Así que es un poco polea de ida y de vuelta con la presidenta, con los ministros y después con los actores económicos y sociales, porque a uno a veces le toca... complicado. Tantos intereses creados, tantas presiones, Dios mío. La verdad es que... ¿Pensó dejar alguna vez su cargo? No. Porque por ahí se dijo, no, a mí me parece parece que... de renuncia. No, a mí me parece que uno tiene que poner permanentemente lo mejor de uno en cada cosa que encara. Yo, digamos, a lo largo del poco tiempo que llevo en función pública, digamos, importante o con exposición pública, trato, digamos, que en el tiempo que me toque hacerlo lo mejor posible. Y al máximo, con pasión, con ganas. Me parece que uno, cuando está en un ámbito de toma de decisiones, si aplica sentido común, en general se equivoca poco, pero uno puede equivocarse. Pero lo que no tiene que hacer es, digamos, no decidir, porque eso es lo peor que uno puede hacer. Uno tiene permanentemente que tomar decisiones y más cuando se trata de una ciudad... ¿Usted no decide? No, digo, cuando uno no, a lo mejor, digamos, entra en stand-by y no decide y empieza a diferir, digamos, las decisiones sobre temas, lo único que hace es que se le apilen los temas. Me parece que no, que uno tiene que tratar de y de solucionar. Problemas, claro. A veces alguien puede plantear que para tal tema esa solución no es la correcta y era mejor otra. Pero bueno, esas son ya apreciaciones personales, ¿no? Digamos, que tienen que ver con la subjetividad. No me dijo si pensó en irse alguna vez. ¿Nunca pensó en renunciar? No. La verdad es que... ¿Se lleva bien con la presidenta? Sí, muy bien. ¿Y con el expresidente? También. No, regular. No, me dijeron que regular. Sea sincero conmigo. Soy muy sincero. ¿Sí? No. Yo creo que lo importante es que uno en cada lugar... ¿Pero le da órdenes el doctor Kirchner? No, él hoy tiene el rol de la conducción partidaria. Sí, lo sé. Yo además soy consejero del partido. Sí. En general la tarea de gobierno la lleva adelante la presidenta y yo, digamos, articulo cotidianamente con la presidenta, viendo todos los temas, desde el más grande hasta el más chiquito, en función de ir trabajando para mejorar todos los días un poquitito más la situación de los argentinos, ¿no? Yo le digo, cuando usted llegó al gobierno, la gente lo vio como el vocero de la sociedad, o sea, la persona que iba a humanizar de algún modo un gobierno confrontativo, ¿no? Sin diálogo, más bien. A mí me parece que... Discúlpeme, le quería preguntar, la única conferencia de prensa que dio la señora presidenta fue de acuerdo a... La presidenta dio dos conferencias de prensa. No, pero fue enseguida que usted la asumió, al poco tiempo, en Olivos. En la Quinta de Olivos, y después hubo un tema de mucha gravedad institucional en la región, la crisis de Bolivia. La presidenta suspendió el viaje y dio una conferencia de prensa explicando la suspensión del viaje. A mí me parece que yo ayer veía imágenes del viaje por el Magreb y a la presidenta hablando con los medios, contando. Muy afónica, por cierto. Sí, está engripada. Una angina, creo, Y anteayer también contando la llamada con Obama.
y en algunos viajes al interior también respondiendo a preguntas. A mí me parece que no se trata de si uno hace o no hace permanentemente una conferencia de prensa, sino de establecer un vínculo que haga fluir la información. No establece ese vínculo. Bueno, no quiere hablar con los periodistas de Argentina. Sergio, dígaselo usted que hable. Los periodistas que hablaron con la presidenta eran los periodistas argentinos. Son todos a favor del gobierno. No, bueno, pero a mí no me gusta hacer calificativos ni a favor ni en contra del gobierno, porque creo que el periodismo tiene un rol que no tiene que ser ni el de fijar opinión en contra ni el de fijar opinión a favor. Tiene que reflejar. Bueno, pero cuando viajan del avión, bajan algunos, ¿no? Los que no están a favor del gobierno no viajan generalmente. No, fíjese, digamos, la cobertura... Canal 7, Página 12. La Nación, por ejemplo, le ha dado de cobertura. Afuera, La Nación, sí, de afuera. Manda a sus corresponsales. Y me parece que tiene que ver con... Usted que es tan mediático, que le gusta... Usted se vincula mucho con el periodismo, siempre lo hizo. Sí. Cuando estaba en la SER, yo lo recuerdo acá, viniendo con su gente. Yo le agradezco muchísimo ese gesto que ha tenido con nosotros. A través de mucho tiempo, ¿no? Que venía con su gente, que traían sus computadoras, respondían a todos los jubilados, traía sus carpetas, todo. Y yo lo he visto, todos los mensajes que llegaban, usted inmediatamente los guardaba o les daba curso. Así que usted es un hombre muy eficiente, está en contacto con la gente. La clave en ese tipo de organismos, y creo que hoy Vudú lo está haciendo bien también, está yendo a lo de Mirol, bueno, creo que estuvo con usted acá hace poquito. Está yendo a varios programas con Virginia Hanglin. Sí, sí. En realidad, me parece que darle fluidez en la respuesta al ciudadano... Pero la gente no quiere ver a los Kirchner. Pero están mucho, ¿eh? No. Pero no voy a discutir con usted sobre ese tema, pero no están. Bueno, cuénteme, ¿qué pasa con las AFJP? Hoy si Dios quiere, el Senado va a transformar en ley un proyecto... Sí. Que para mí es realmente trascendente, Mirta. ¿Usted siempre pensó así? Sí. ¿Siempre? Sí. Si revisa los videos de los programas en los que estuve, se va a dar cuenta que... Yo recibí un email donde me decían que usted no siempre había pensado así. No, que fui crítico del sistema siempre. Pida los videos de... Sí, mire, es más, en el año 2002, en el programa de Jorge Lanata, Día D, con Felisa Micheli... estaba el señor López Santizo, 2002 o 2003, no me acuerdo. Bueno, nos da lo mismo. Y María América González. Yo fui muy crítico sobre cómo funcionaba el sistema, los gastos de comisión, las normas de inversiones. De hecho, fíjese una cosa. ¿No es una confiscación esto, Sergio? No, para nada. Pero no están contentos los jubilados. El año pasado un porcentaje muy alto estuvieron a favor de las AFJP. Mire, ese es un dato que... ¿Es cierto o no? No, no es cierto. ¿No es Yo le voy a contar. Yo le voy a contar, el año pasado cuando las personas, había dos regímenes de opción. Uno que no tuvo información, que fue general, y uno que estaba enfocado a las personas de más de 55 años. ¿Por qué? Porque en realidad lo que le decíamos es, miren, en los próximos 10 años usted se va a jubilar y va a tener problemas. Ya el año pasado le estábamos diciendo a la gente, pero si usted hace la elección... El 94% de los mayores de 55 años eligió pasarse al Estado el año pasado. No era ese el porcentaje 94. Que yo tenía, Yo, si quiere, le mando la estadística oficial, no tiene por qué mentirme. Porque además creo, pero es una mala información, entonces pues salió publicado esto. Gracias, quería que después, lo mismo cuando dicen, no, porque hay 10 millones de aportantes en el sistema, no es cierto. No es cierto. El sistema de AFJP tiene hoy solo 3,5 millones de aportantes, porque en realidad, de las cuentas abiertas, digo, acá todos en algún momento, aún sin quererlo, a lo mejor un mes o 3 meses, tuvieron aporte a una FJP. ¿Sabe por qué? Porque la ley decía que era obligatorio si no se decidía ir al régimen de FJP. Entonces, muchos ni siquiera optaban y se enteraban después. ¿Sabe cuántos abuelos en la moratoria del año pasado que venían y me decían, yo tengo 3 años, 5 años de aporte que me aparecen en la FJP, yo nunca elegí, me lo hizo el director de personal de tal o tal empresa y no puedo acceder a la moratoria? La verdad es que la moratoria en ese sentido, que yo no sé si usted se acuerda, permitió que 1,5 millones de abuelos que no tenían cobertura, personas mayores de 60 y 65 años que no tenían nada, Mirta, pudieran acceder a la jubilación. Entonces, a mí me parece que hubo a lo largo de estos últimos 5 años una coherencia muy fuerte en materia previsional. Si usted analiza, el sistema recuperó ingresos,
tiene superávit. Jubiló 1,5 millones de personas más que la que determinaba la tasa de estadística. Aumentó 13 veces las jubilaciones. Pagó juicios que venían desde el año 87. Acuérdese cuando llegaban los mensajes, tengo un juicio desde el año 87, 90. Bueno, pagó juicios por más de 20.000 millones en los últimos 5 años. Pero no le han dado la posibilidad a la gente de elegir libremente si quieren privado o estatal su jubilación. Ahora me va a contar qué van a hacer con ese dinero. Sí, yo en realidad lo que le quiero decir es lo siguiente. Miles de millones. Los países que todo el mundo toma como ejemplo, como reflejo, Francia, España, Estados Unidos, le podría decir, digamos, 20 o 30 de los países centrales. ¿Sabe qué sistema tienen? El público. Y tienen, como prevé esta ley, para aquel que quiere voluntariamente hacer un aporte complementario, digamos, lo puede hacer. Pero es voluntario, no obligatorio como lo establecía el régimen acá. Porque además... Dígame, le voy a hacer una pregunta, discúlpeme. ¿Esto nació cuando usted estaba, este proyecto, al frente del ANSES? Este proyecto en realidad, digamos, en el año 2002-2003 ya estuvo en estudio y en discusión. Porque el problema es que la situación del sistema público era tan débil, tan endeble, que primero había que fortalecer el sistema público. Porque recordemos, Mirta, que lo que pasó fue que hubo una gran transferencia de recursos, digamos, que el Estado perdió. Claro. 100.000 millones siempre de meten dólares. la manito ahí, siempre. 100.000 millones de dólares. Qué horror, entonces, qué acá... todo lo que se podría hacer con ese dinero. Qué horror. Yo me horrorizo. Por eso mismo. Solo de pensarlo. Piense que las AFJP... Yo pienso en los barrios pobres. Pienso en las escuelas, las calles sin asfaltar, sin agua, sin cloacas. Pienso todas esas cosas. Todo lo que se podría hacer. El otro día estuve en Santiago del Estero. Sí. Yo estuve la otra semana. Y estuve con el gobernador. Y en un momento, en una reunión que el gobernador hizo con empresarios, yo le preguntaba, pero escúcheme una cosa, Zamora, gobernador. Doctor Zamora. Sí, Gerardo, que la verdad es un tipo bárbaro. Le digo, ¿cuántas empresas de las que están acá tuvieron acceso al mercado de crédito de las AFJP? Porque le voy a hacer un número. Los santiagueños aportaron al sistema de AFJP muchos miles de millones de pesos con su aporte personal. No había una empresa de Santiago del Estero que en 15 años hubiese tenido acceso al mercado de capitales a través de las AFJP. No hubo una sola obra de la provincia, a pesar de que había ahorro de los santiagueños ahí, no hubo una sola obra de la provincia financiada por el sistema. Y todos dicen Brasil, Brasil. El sistema del BNDES se financia con los fondos de la Seguridad Social. ¿Y Chile? Los sistemas Chile, ¿cuál es la diferencia que tuvo? Que el grueso de la inversión de las AFP chilenas, que hoy tienen además algunos problemas, con lo que se llama la tasa de sustitución de salario, digamos, Chile, el grueso, usted va por un camino en Chile y dice, este camino fue construido con fondos previsionales. Acá lo único que hicieron fue prestarle plata al Estado para financiar gasto corriente, para pagar sueldos. Y por eso el Estado le pagaba, digamos, le cobraba. Y por eso el Estado le pagaba un interés a la FJP y además la FJP le cobraba una comisión al aportante. Es absurdo. Porque además estábamos... ¿Por qué se habla de confiscación? Es verdad que... Porque algunos instalaron esta idea del derecho de propiedad sobre esos fondos. Yo lo que digo es, si eso fuera cierto, yo lo que digo es hasta que la ley esté promulgada, aquel que crea que es propietario de ese dinero, lo que tiene que hacer es presentarse a la FJP y pedirle que se lo devuelvan. Si efectivamente es propiedad de los afiliados ese dinero, como dijeron algunos. Se dice mucho que el gobierno... Eso no es cierto. No es cierto. No. Que el gobierno necesita desesperadamente hacer caja, como le fracasó las retenciones, necesita plata, mucha plata. No, Mirta... ¿Y en qué se va a usar ese dinero? A ver, ¿No va a ser para la campaña? Separemos, separemos... no me lo pinte todo lindísimo, todo lo fantástico. Pero yo le cuento, digamos, la realidad. Con lo que es la práctica. El sistema de seguridad social, los fondos jubilatorios tienen lo que se llama afectación específica, es decir, la ley establece que solo pueden ser usados en lo que es el flujo, ¿sí?,
en lo que es la plata que ingresa, que solo pueden ser usados para pagar jubilaciones. Digo por esto que dijeron que lo iban a usar para pagar deuda. Piense una cosa, en el año 96 o 95, no me acuerdo exactamente, había un secretario de Hacienda que se llamaba Ricardo Gutiérrez, ¿de acuerdo?, que usó parte del dinero de la Seguridad Social para otra cosa. Tuvo un procesamiento, dictado de prisión preventiva, porque en realidad, digamos, más allá de todo, digamos, y más allá de que alguno puede decir no, porque no me gusta cómo funciona la justicia, si es independiente, si no es independiente. Lo cierto es que, digo, siempre hay alguien que plantea el esquema de cumplimiento de la norma. Con esto, ¿qué es lo que le quiero decir? Que el dinero que ingresa a partir del 1 de enero a los fondos del Estado va a las cuentas del ANSES. ¿Cómo se va a controlar el ANSES? Porque esta es la pregunta del millón. ¿Quién va a ser mi representante, mi controller sobre esos fondos? ¿Que hay una comisión? 5 controles cruzados. Usted tiene al AGN, sí, que es un órgano que prevé la Constitución y que lo preside la oposición. A la CIGEN, que es, digamos, el controlador del Poder Ejecutivo. Usted tiene además al fiscal Marijuán, que tiene la UFICES ya instalada en ANSES y que hace control sobre los fondos del ANSES. Usted tiene en paralelo a la comisión bicameral que creó la ley y tiene un comité administrador que también crea la ley, en el que participan representantes de los trabajadores, representantes de los jubilados, representantes de los bancos, representantes de las empresas. Digo, me parece que es demasiada gente para complotarse, para usar mal ese dinero. Dígame, ¿y si no hubiera fallado lo de las retenciones, igual hubieran recurrido a las AFJP? Sí, yo creo que las AFJP estaban el sistema estaba con un nivel de deterioro. En carpeta, digamos, ¿se iba a tratar el tema? Mirta, las AFJP en el último año, de la plata de la gente, perdieron 20.000 millones. En el mismo año, la ANSES, de la plata de la gente, tuvo 14% de utilidades. Pero además, yo le voy a decir una cosa que tiene que ver con la crisis internacional. Digamos, usted, si le suma el tema de los títulos públicos argentinos a el tema de, digamos, que financiaron gasto corriente. ¿Se acuerda que Cavallo en un momento obligó a las AFJP a darle la plata al Estado, año 2001? Si a eso le suma que había inversiones en Wells Fargo, en Wacovia, digo, en cosas que no tienen que ver con nuestra economía real. Porque acá el secreto es, digamos, cómo generamos en lo que son obligaciones de largo plazo. Porque el sistema jubilatorio tiene obligaciones de largo plazo. ¿Cómo generamos que ese aporte que genera obligaciones de largo plazo dinamice y haga un círculo virtuoso de nuestra economía? Ese es el gran desafío. Me ha dejado sin palabras. Usted me lo da vuelta de una manera que... No es tan fácil de entender, no es tan fácil. Yo me pongo en lugar de la gente y lo que leo en los diarios. La gente piensa que es una confiscación, que es confiscatorio, que el gobierno necesita hacer caja, que como le fue mal con las retenciones recurrió a esto. Esto le digo a nivel popular, es lo que comenta la gente. Pero fíjese que, digamos, supongamos... A lo mejor el gobierno informa mal, a lo mejor ustedes han informado mal. Hagamos esa hipótesis. Supongamos que al gobierno le hubiese ido bien con las retenciones. Sí. Hoy el campo estaría pagando menos de retenciones por los precios internacionales, con lo cual, digamos, ese argumento como argumento no sería cierto. El campo está un desastre, usted lo sabe muy bien, ¿no? Pero, a ver, le vuelvo a repetir, digamos, si la 125... Yo tengo la sensación que este gobierno como que quiere castigar al campo. No, que de ninguna manera. No, bueno, no. les han hecho la vida imposible. De hecho, fíjese que del mismo modo que todo el mundo dice que lo secretario... que castigan a Macri y su gobierno, ¿no? No, eso me parece que es injusto. Porque fíjese que pero fíjese usted, ¿quiénes somos rehenes? El ciudadano. Déjeme que le haga un comentario sobre ese tema. En la Huilia. Déjeme que le haga un comentario sobre ese tema porque me parece que ahora tengo que ir al corte, después seguimos hablando sobre este tema. Mire, cuando yo asumí como jefe de gabinete convoqué a todos los gobernadores, digamos, y jefes de gobierno por pedido de la presidenta, que me pidió que empezáramos a articular con todos los gobiernos. Lo invité a Macri. Macri contestó públicamente, porque no me lo dijo a mí, que él no estaba para fotos sociales. Sí, me acuerdo, salió en los diarios. Sí. Y, digamos, con Das Neves avanzamos en varias obras, avanzamos en temas que tenían que ver con la pesca, con Gioja avanzamos en un tema que tenía que ver con inversiones mineras.
digamos, pero que él, digamos, no estaba para fotos sociales. La verdad es que a mí me parece que a veces con algunos se es más justo que con otros, porque después Macri se reunió con Cobos y yo me pregunto en qué le cambió la vida a los ¿en qué le cambió la vida a los porteños, digamos, al vecino de Caballito o de Flores? ¿Para qué le sirvió la foto social de Macri con Cobos? Yo le digo, entonces, Massa, yo le digo que como ciudadana este enfrentamiento gobierno central con la jefatura de gobierno realmente es lamentable, porque somos rehenes, lo pasamos muy mal los porteños, lo pasamos muy mal. Lo que ha pasado ayer, esas 9 horas de interrupción de la autopista Ilia, no ocurre en ninguna parte del mundo esto. Le quiero decir algo. Aún teniendo con lo de la razón autopista la gente Ilia, de la villa, ¿eh? Por eso, pero con la autopista Ilia la pasamos aún peor los que vivimos en el Gran Buenos Aires y venimos a trabajar a la capital. Y bueno, trate de solucionarlo. Claro, Usted es gobierno. Claro, pero hay cosas... tiene poder, haga algo con el poder. Claro, Mirta, pero hay cosas que dependen del gobierno nacional, hay cosas que dependen de los gobiernos provinciales, y en el caso de las provincias hay cosas que dependen de los gobiernos comunales. Si uno se mete sobre las facultades de la provincia o de los municipios, dicen que avasalla el poder de otra jurisdicción. Entonces, me parece que ahí todo hay... lo que sea para mejorar, para dialogar es bueno. Le falta diálogo a este gobierno. Yo en eso... Usted dialoga, pero los demás no dialogan. ¿Usted recibió órdenes de la presidenta o del doctor Kirchner? No, de la presidenta, de de la Nación. ¿Qué me dicen? No sé, no se lee, chica. Me ponen unos letreros ahí que no se lee. Bueno, ¿usted fue secretario de Ramón Palito Ortega? No secretario, colaboré con Ramón en el 98-99. ¿Qué es esto que escucho? Un celular. Colaboré con Ramón en el 98-99 cuando él tenía... Sí, no se sabía mucho, digamos, cuando él tenía la idea de ser candidato a presidente. Sí. Dígame, tengo la presidenta... un buen recuerdo. ¿Tiene un buen recuerdo? ¿De Ramón? Sí. Sí. Yo lo conozco, muchos amigos míos también, él y Evangelina, los dos. ¿Usted se siente cómodo con Moreno en el gobierno? La verdad es que tuve 4 o 5 reuniones de trabajo. Que esa persona más detestada en el gobierno, nadie lo quiere. Pero a veces tiene que ver, mire, es como cuando me dicen que... ¿Pero cómo lo siguen manteniendo? Sin nadie, Mirta, mire, no ha hecho más que barrabasadas. Es como cuando me dicen que Montoya es una de las personas menos queridas del gobierno de Scioli. Sí. Ayer me lo presentó Scioli. Tiene que ver con el que rol. Estaba ayer, ¿no? En las tapas de gente. Tiene que ver con el rol que le toca ocupar a cada uno. Digamos, a ver, vamos a ponerlo en estos términos. En el gobierno del doctor Kirchner, a mí me tocaba dar buenas noticias, ¿sí? Porque era el que anunciaba, por ejemplo, el aumento de jubilados. Sí. Y por ahí a otro funcionario, no sé, a Lavagna, con el canje de deuda, le tocaba anunciar malas noticias. Y bueno, digo, tiene que ver a veces con el rol que le toca ocupar a cada uno. Y son las tareas propias de la función. O sea, pero depende si tiene éxito o no con su función, con sus medidas, con sus determinaciones, con sus gestiones. Pero las gestiones se miden siempre en el largo plazo, Mirta. Nunca se pueden medir en un hecho puntual. Bueno, siempre hay que medir... no tiene tanta paciencia más. Es muy paciente el argentino. Sí, no tengo dudas. Somos muy pacientes los argentinos. Digamos, fíjese todo lo que pasó, digamos, porque nosotros nos olvidamos de dónde venimos a veces, ¿no? Digamos que la crisis que termina el 19 y 20 de diciembre del 2001 con muertos, la etapa de la transición del doctor Duhalde, es decir, toda una serie de cosas que en realidad, digamos, hicieron que la Argentina tocara a fondo, pero nos pusieron, digamos, en condiciones de empezar de vuelta a recuperar. Digo, 25% de desocupación había hace 4 años nada más. Sí. Entonces, digo... Ojo con la desocupación ahora, atención. Hay que cuidar a fondo y el gobierno en eso tiene todas las antenas paradas General de cuidar a Motors fondo. Iba a despedir mucha gente, pero ahora les van a bajar los sueldos, ¿no? Sí, hicieron un acuerdo sindicato-empresa. Es mejor ahora, eso, General Motors en el mundo... Está en la quiebra, está a punto de quebrar. Le voy a contar un dato en términos económicos para que la gente tome idea. Hoy General Motors a nivel mundial vale menos que, por ejemplo, lo que se vendió no voy a hacer propaganda porque después se lo cobra la gente comercial, algún supermercado grande en la Argentina hace 10 años. Vale, a nivel mundial. Digo, para que tengamos noción de lo que significa la crisis. Digo, las empresas en la bolsa, que cotizan en bolsa en Nueva York, valen 10 veces menos de lo que valían hace 2 años. Entonces, acá
hay un cambio, indudablemente, en el mundo. Estamos viviendo un mundo que está cambiando. Así como en el 30 hubo cambios, así como en la Segunda Guerra Mundial hubo cambios, vamos a una nueva etapa de cambios. ¿Nos toma bien a la Argentina? A la Argentina la toma. Esta mañana escuché por radio sólida. Que todo Latinoamérica lo toma bien, ¿eh? Sí. Bueno, eso tiene que ver con muchas cosas. Sí. Mire, le voy a tirar 5 datos importantes. El primero. Hágalo fácil para que la gente rapidito, entienda. Las reservas del Banco Central. Sí. Eso significa que Argentina ha acumulado saldo más de 45.500 millones de dólares. Hoy estábamos llegando, digamos, a ese número un poquitito más. Una suma importante. Es una suma muy importante, 45.000 o más millones de dólares. Eso es muy importante. ¿Para qué sirve tanta reserva? Para darle respaldo. Para dar felicidad a la gente. Pero las reservas sirven para ¿Podría sacar un poquito de ahí, un poco? Mire que si sacamos reservas, después dicen... No, las reservas respaldan el funcionamiento de la economía, la moneda, el valor de la moneda, porque en realidad las reservas que usted tiene tienen relación directa con el valor de su moneda, del peso. ¿Y no se hace para mantener el dólar también, el nivel del dólar? Al revés, digamos, la cuenta de reservas versus la cantidad de pesos circulantes es lo que determina el valor de nuestra moneda. ¿Por qué la crisis del 2001 fue tan profunda en la Argentina? Porque no había reservas y porque además no había superávit fiscal. Argentina hoy tiene muy fuerte nivel de superávit fiscal. ¿Qué significa tener superávit fiscal? Significa gastar menos de lo que ingresa. Tiene además saldo exportable positivo. ¿Qué significa? Que se exporta más de lo que se importa. Todo eso, sumado a que los argentinos tenemos uno de los menores niveles de deuda versus PBI como argentinos. Nosotros, Sergio Massa, Mirta Legrand, digamos, tenemos menos nivel de deuda que, por ejemplo, Brasil, que tiene 40% de su PBI, digamos, en términos de deuda de población más empresas. Siempre tuvo una deuda fuerte, grande. Chile, Brasil. 70%. O Estados Unidos, que tiene 114%, es decir, debe más de lo que produce. Esto es como si usted... Pero Brasil es potencia, nosotros no somos potencia. Bueno, pero yo creo que tenemos una gran oportunidad en esta crisis. Fíjese una cosa, Mirta, se hace el G20. España, por ejemplo, termina siendo invitada por la Comunidad Económica Europea. ¿Y Argentina por qué la invitan? Porque es uno de los 3 países líderes de América Latina junto con México y Brasil. Entonces... A mí me gusta que sea invitada a mi país, que sea invitado. A mí me gusta. Pienso que a los argentinos nos debe Nos tiene que hacer sentir claro. orgullosos. Significa que el esfuerzo de todos los argentinos... Acá algunos dicen que cuando el gobierno dice estas cosas... ¿Pero merecemos estar invitados? Sí, en términos objetivos, en términos fiscales, macroeconómicos, en términos de lo que significa la Argentina económicamente como país, sí. Sí, por supuesto. Merecemos y además tenemos que sentirnos orgullosos. Tan deficiente Argentina en el exterior. Nos pegan tanto de todos lados. Me parece que nos critican tanto. Sí, a ver... Este doble gobierno que tenemos, es muy duro esto de sobrellevar, Sergio. A mí me parece que, vuelvo a repetir, que hay cosas que tienen que ver con formas que terminan, digamos, generando antipatía. Pero a mí me parece que lo más importante como argentinos a medir es el resultado. El resultado de la Argentina como país, el resultado de las empresas, el resultado de la cantidad de gente que ingresó al mercado de trabajo. El diario de Irigoyen, ¿no? No, para nada. Digamos, al contrario. Digamos. Corte, de hecho, a ver, me pone usted sabe corte que con K, mire si son... Mira, corte con K, mire. Los fines de semana, usted sabe que estoy mucho en Tigre ya porque sé, sí. tengo... Dígame, ¿usted de San Lorenzo o de Tigre? ¿De quién es? Yo leí esta mañana que era de San Lorenzo. No, la historia es así. Yo de chico era hincha de San Lorenzo. No. ¿A quién traiciona? ¿A San Lorenzo o a Tigre? ¿Cómo? ¿A quién traiciona? En realidad, digamos... A ver, cuénteme. Le voy a, es de Tigre brevemente. Hoy, digamos, lo único que quiero es que Tigre salga campeón. Sí, lo único que me para mí va a salir, está muy bien, Está muy bien. Pero el chico era de San Lorenzo. Claro, lo que pasa es que después es como todo. Tigre estaba en la tercera categoría, era como el segundo club. Después me fui involucrando yo en lo personal. Y bueno. ¿Y no juega más al fútbol con el presidente? Sí, de vez en cuando juego. ¿Sí? ¿Juega bien al fútbol? Sí. No parece que tuviera físico para fútbol, para futboleros. ¿Sí? ¿Juega bien? ¿Y usted juega bien? Yo juego, digamos... No me diga que juega de arquero, ¿no? Sí, por supuesto, soy arquero. Caña dice que soy el antifútbol, porque todos los que juegan al arco, pero la verdad es que yo, a diferencia de lo que dicen todos, yo creo que
jugar de arquero es muy divertido porque uno ve toda la cancha. Tiene una fama regular el arquero. Pero esa es más del barrio. Eso más tiene que ver con el barrio. Bueno, tengo que ir a la pausa. Ay, todo lo que contamos en los cortes, Dios mío. Mire si saliera al aire. No decimos nada desagradable, pero bueno, son cosas que a lo mejor no tienen que trascender. No, yo comentaba que yo si fuera gobierno, mi mayor preocupación sería el tema inseguridad y el tema desocupación. Esos son dos temas muy fuertes. La inseguridad es terrible, Sergio. Sí. Es un horror. Todos los días hay muertos. Ya nos acostumbramos. Ay, ¿a qué mataron? ¿En qué barrio? ¿En dónde? Ay, pobres. Y sí, ahí sigue la vida. Ahora, ahí hay un tema que es central, que es el tema de las condenas. Yo el otro día veía acá lo de las pulseritas. La justicia, sí. Mientras la justicia tenga una actitud tan pasiva, digamos, todo el esfuerzo... Digo, yo vivo en provincia de Buenos Aires, vivo en el Tigre. Nosotros en el Tigre tenemos dos realidades. La realidad del esfuerzo que hace... Mira, el municipio solo, saque a la provincia, puso casi 10 millones de pesos en seguridad en este año. A pesar de que no es una obligación municipal. Puso cámaras, puso GPS para controlar que los patrulleros cumplan con la ronda, puso en marcha un sistema por el cual los comerciantes desde el postnet pueden tocar una central de alertas que se está ahora se están suscribiendo los... Le puso premios económicos a los policías que mejor cumplan con la ronda. Me acuerdo del chico que raptaron, ¿se acuerda? Claro. Vivía justo frente al río, ¿no? Sí, sí. Exactamente, Cristian Ramaro. Cristian. Exactamente, el papá es además un empresario importante de la zona y muy ¿Astillero conocido. es, no? Hace la lancha, las famosas lanchas del Delta. Y, digamos, eso hizo el municipio. La provincia puso más policía, digamos, liberó gente, puso patrulleros también, compró el municipio y compró la provincia. Ahora, la verdad... Le voy a contar un caso de una vecina de Don Torcuato. Una vecina de Don Torcuato que le balean al hijo en un kiosco en el pecho. El chico había salido, había sido detenido, un menor, 16 años. Había sido detenido, había sido liberado y la verdad es que ni siquiera lo aprendieron por ese delito, sino que a las 2 cuadras quiso robarse una camioneta y ahí lo interceptó la policía. No por el crimen, no por el asesinato. Entonces, después cuando uno ve en las sentencias que... Entonces la justicia no actúa como corresponde. Es que yo creo que en realidad... pero también son menores, no los pueden detener. Por eso. Son inimputables. Sí, pero ahí hay un tema que tiene que ver con la gravedad de los delitos, ¿sí? Me parece que hay delitos que por la gravedad, digamos, no tenemos que entrar tanto en la discusión de si 14, si 16, si 18, sino más que nada en la gravedad del delito. Me parece que ese es el tema central. Pero ¿sabe qué pasa, Sergio? Que las balas no tienen edad. Claro. Usted tira y mata, asesina Imagínese si además de eso, después, el ciudadano, cuando lo quiere ver tras las rejas a ese delincuente, lo que se encuentra es un juez que habla o de la teoría de la criminalidad del acto en la sentencia o de la teoría de la connotación social de la pobreza. Tampoco hay lugares donde internar a estos chicos, ¿no? Seamos sinceros. Digamos, ese es el esfuerzo más importante que tiene que hacer la provincia. Cuando entran. Claro, ese es el esfuerzo más importante que tiene que hacer la provincia. Ahora, lo que digo es, acá tiene que haber esfuerzo de todos, porque nosotros no le podemos pedir solo a la policía. A la policía hay que pedirle, controlarle, en muchos casos. ¿Qué esfuerzo? Si la gente no sabe más qué hacer. Claro. Tiene las casas enrejadas. No, me refiero a los poderes. La gente lo que espera es no sabe más qué hacer, que nosotros tengamos una actitud proactiva en ese tema. Discúlpeme que lo interrumpa. Asaltaron a Juan Carr. Salió de un banco en Olivos. Esto es de ahora, hace 10 minutos. Fue hasta San Isidro. Lo siguieron, apuntaron a su mujer, le robaron el dinero. Bueno, es un hombre, ahí está saliendo la foto de Juan. Es un amigo. Un hombre fantástico, es una maravilla. Es muy amigo mío. La obra que realiza es fantástica. Red Solidaria, con Juan hace poquito, cuando todavía era intendente de Tigre, lanzamos un programa de becas educativas con Red Solidaria, con la Fundación, con Conciencia y con las empresas, y financiamos a 600 chicos en la etapa de educación terciaria y universitaria, con un programa muy, muy lindo que sirve como apoyo para el chico que está estudiando.
Usted me habla mucho de la zona de Tigre, que nos parece fantástico a mí. No. Pero a nivel nacional hay que hacerlo esto. Pero sobre todo la provincia de Buenos Aires. Yo pienso que el gobernador Scioli debe estar sumamente preocupado con este tema. Sí, está... para mí sería prioridad 1. Está preocupado y además está activo, convocó hace poquito a los jueces. ¿Cómo se lucha contra toda esta delincuencia? Es que es una pelea... ¿Cómo se ha encaramado ahí en el crimen? ¿Qué ha pasado? Es que en realidad lo que termina pasando es que... Se ha ido deteriorando todo. La droga hace mucho daño, Mirta. La droga, sí. La droga hace mucho daño en la cabeza de los chicos, en los frenos inhibitorios. La pobreza también, ¿no? Pero a mí me parece que no hay que confundir, digamos, no hay que criminalizar la pobreza, digamos, porque hay gente pobre, honesta, y hay gente, digamos... No, yo no lo digo peyorativamente. Y hay gente que económicamente está muy bien, que tiene las mismas actitudes que, digamos... Pienso que el tipo de vida, la falta de educación... Juan Car el otro día decía una cosa muy inteligente. Decía, me he encontrado con gente muy honesta en muchas villas y me he encontrado con muchos delincuentes de muchos countries. Pero también es verdad eso, es cierto, pero también esa gente honesta de las villas son rehenes de los delincuentes. Totalmente. Es la gente buena, la gente trabajadora. Por eso ahí el desafío es, hay que abrir las calles, iluminar, digamos, porque la clave es urbanizar, exactamente, Mirta. Esa es la clave. Hay que urbanizar. Trabajar en la urbanización. Trabajar fuerte en los programas de vivienda, pero sobre todo en los programas de urbanización. Mire, la Villa 31, ¿qué es lo que pide la gente? Ya que no se puede sacar, porque yo veo que pasan los gobiernos, pasan los años, sino... ¿Cuántos años tendrá la 31? Más de 20 debe tener. Mucho más. Mucho más, ¿no? Sí, debe tener... Sí, 30 y algo, sí. Y debe tener casi 35 años, 38 años. Y fíjese que no ha habido gobierno que ha podido erradicarla, ¿no? Y darles vivienda digna a la gente que vive ahí, porque tampoco pueden seguir viviendo así. Han hecho casas de 5 pisos, con todo lo que eso implica. Se me ocurre que eso es un peligro también. Pero ahí es el gobierno de la ciudad el que tiene que actuar, ¿eh? Sí, pero vuelvo al ejemplo que usted decía, digamos, más allá de la jurisdicción, lo que todos tenemos que tener es una agenda común de temas. Digamos, claramente el tema de seguridad es un tema que tiene que ser agenda común de todos. Claramente el tema de seguridad social... ¿Qué dice la gente? No se puede vivir ya, no se puede vivir en Buenos Aires. Y en provincia no se puede vivir. Ahora, la clave en eso, yo se lo dije a Daniel anoche, la clave es no bajar los brazos, la clave es no bajar los brazos. Pero se sabe. La clave es pelear. A ver, Daniel inclusive fue a Colombia, fue a México. Sí, acaba de estar en México. Hablamos de Scioli, charlando el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Mucho este tema. Y la verdad es que la clave es no ser espasmódico. Vio que a veces... ¿Qué es espasmódico? Esas cosas que entro y salgo de alguna política. Yo conozco el término, pero en función, ¿qué significa? Y, por ejemplo, que a lo mejor nos conformamos con que hacemos 10 operativos. Y en realidad hay que hacer operativo todos los días, todos los días. Pero el tema droga, el tema Paco, el droga... La clave para bajar el nivel de violencia en la criminalidad de los actos es la pelea contra la droga. Toda la gente, yo sigo muy de cerca los crímenes, sobre todo de familias, el señor Mata, el del ingeniero, ¿cómo se llamaba? Apellido vasco, Barrenechea. Y después yo sigo a la familia porque digo, pero qué horror, un jefe de familia que destruyen una familia, mujer, hijos, hogar. Y realmente yo pienso, Dios mío, ¿cómo sigue la vida de esta gente? Y lo primero que les pregunta, y usted los vio a los delincuentes, sí, ¿cómo estaban? Totalmente drogados, sacados, como dicen, ¿no? El término vulgar. Estaban sacados. Yo lo viví personalmente. Cierto, sí. Digamos, es cierto. Con lo cual, lo que digo es, inclusive, esa sensación... En mi casa. En su casa, ¿no? Se metieron, sí. Qué terrible, Pero además, yo entiendo... ¿En Torcuato, la zona de Torcuato? No, yo vivo en Rincón, en la zona de Rincón de Milver. En Milver, es lindo eso, muy lindo. Y acabamos de terminar el camino de las remeras, está bárbaro. ¿Lo hizo porque usted vive ahí o porque lo necesita? No, lo hizo el gobierno nacional como parte de la conexión de la autopista panamericana con la ruta 27. Siempre se dice que donde vivimos funcionarios ahí el camino está fantástico, los accesos son buenos, los puentes... yo en eso trato de... Mira, ayer anoche en la foto de gente... Ay, ¿cómo le dio? ¿Cómo le rindió la foto de gente para hablar con el gobernador? Aproveché también hablé con Gioja. Con Gioja, porque estábamos trabajando en un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo vinculado al tema vitivinicultura y al tema inversiones en la provincia. Y en realidad
lo que le iba a decir es eso, que uno trata de, cuando tiene que decidir, ser ecuánime, ¿no? Uno tiene que mantener, más allá de que tiene su corazoncito, yo tengo mi corazoncito en el Tigre, es obvio. Bien, hay que tenerlo, hace muy bien, pero trato de mantener ecuanimidad. Claro. Pero, discúlpeme que por ahí lo interrumpo mucho, pero es tanto lo que le quiero preguntar, lo tengo tan a mano y no viene mucha gente del gobierno a este programa, así que lo aprovecho. Mire que tengo la lista. La ironía, tengo la lista, vinieron un montón este año. ¿Pero que vinieron? Sí, muchos vinieron. Y vinieron unos cuantos. Sí. Nosotros seguimos llamando y llamando. Mire, Sergio Massa. Sergio Massa, ¿cómo piensan parar con el tema de la inseguridad? Tienen que hacer algo y en forma urgente, dice Analía de Lomas de Zamora. Estos llamados son rigurosamente auténticos. Sergio Massa, los jubilados que tenemos 80 años estamos esperando el reajuste jubilatorio. María Elena de La Lucila. En marzo es. En marzo, en marzo empieza a correr la movilidad y ese reajuste ya no va a depender ni de Vudú, ni de Massa, ni de nadie. Va a ser automático. Vudú no va a manejar toda la plata de las es lo que se dice. Son miles de millones. No, en realidad hay... ¿Cuánta plata es? ¿Cuánto dinero? ¿Cuál es el monto? Sí. Son un poquito más de 90.000 millones de pesos el stock. Pero eso es la evaluación técnica, Mirta, que esa es la otra cosa que la gente no sabe. Eso es lo que supuestamente vale. Ahora, la verdad es que eso tiene que ver con reglas que hacían que se evaluaban de una manera los títulos públicos, por ejemplo. Pero lo que vale de verdad, es mucho menos. Es mucho menos. ¿Es mucho menos? Claro, porque, por ejemplo, los títulos públicos están valuados de una manera que en algún caso se llama finish, en otro caso se llama un valor técnico. Por eso no la quiero aburrir y quiero que nos entiendan en el Senagusilla. Pero lo que digo es... Digamos, me lo pescó, muy bien. Tienen un cheque... Corte, espere que le cuento al público, ya me gusta contarle. En el corte yo le dije, Sergio, hable sencillo, fácil, para que lo entienda todo el mundo. Mire, yo tengo una figura que es simbólica, que es que lo entiendan en Villa Echenagusía, como diciendo, todo el mundo lo tiene que entender. Así que un saludo a Villa Echenagusía, esa era nuestra anécdota. Y entonces, para que usted se dé una idea, digamos, hay papeles, digamos, valores en las cuentas de las AFJP que son, supongamos, cheques que dicen que son por 1.000 pesos, pero usted se da vuelta y los quiere vender y valen 200. Ajá, entiendo. Entonces, en realidad, esa evaluación es ficticia. Dígame, ¿qué pasa con Aerolíneas? Espere que lo tenía por acá, anotadito. Bueno, a ver, ahora tiene que actuar el Parlamento, ¿no? Sí. El Parlamento, en la ley, definió un mecanismo. ¿Se puede expropiar o no? Es una posibilidad que tiene diarios, claro, es una posibilidad que tiene que definir la bicameral. Ahora España se va a enojar mucho, ¿eh? Lo que pasa es que ahí me parece que a veces mezclan la relación país-país, digo, la presidenta ¿qué le parece? va en febrero... Rodríguez Zapatero cada vez que la ve a la presidenta le habla de los temas de las grandes empresas españolas que están acá, ¿no? Caso de Aerolíneas, por ejemplo. Como uno de los temas, no como el único tema de la relación bilateral. Bueno, pero lo trae siempre a colación, lo trae. Y lo que hay que tener en cuenta es que, en definitiva, que una empresa sea extranjera no significa que eso le dé derecho a hacer cualquier cosa. Bueno, evidente, claro. Entonces, hay una ley argentina aprobada por nuestro Parlamento que definió una serie de mecanismos que tienen que ver con la evaluación. La empresa ahora rechazaría la ley argentina. ¿Y cuánto habría que pagarle a Aerolíneas? ¿Qué suma? De acuerdo a lo que dice la evaluación, nada. Marsans. De acuerdo a lo que dice la evaluación, de acuerdo a lo que dicen los que auditaron... ¿Es verdad que le van a dar $1 simbólicamente? Bueno, no leí. Marsans pagó $1 simbólicamente. Pagó sí, es cierto, sí, pagó $1. Entonces, lo que digo es, cuando se trata de empresas privadas, entre empresas privadas, es como que no cuida, digamos, que cuiden el dinero está bien. Cuando se trata del dinero público, también lo tenemos que cuidar, porque es la plata de todos nosotros, Mirta. Es lo que queremos, que se cuiden. Entonces, que el gobierno se ponga muy firme respecto de cuál es el valor, de acuerdo a las auditorías de Aerolíneas, es muy importante para los argentinos. Y Aerolíneas es muy importante para los argentinos. ¿Sabe por qué? Porque no es solamente lo que significa Aerolíneas como nuestra ventanilla en cada aeropuerto internacional. Es la logística de personas. Mire, el turismo este año, en camas, en hoteles, en habitaciones, en lugares, ha
generado inversión por más de 1.600 millones de dólares. 45%... Es fantástico para Argentina esto. 45% inversión extranjera. Qué bueno. Mi pregunta es la siguiente. Y la gente no se puede mover después. Claro. Quiero ir a Cataratas, para llevar a alguien... quiero ir a Salta, quiero ir al sur, no. Eso se llama logística de personas. Sí. Bueno, o se cayó el sistema o no hay... Claro. Sí. Entonces, la clave es que si tenemos buena oferta hotelera, si tenemos buenos lugares, si es una actividad que nos genera tantos recursos en la balanza Santiago comercial. del Estero el otro día, tuve que ir a Tucumán. Había un vuelo, pero a la mañana, tempranísimo. Hablando de Santiago del Estero, quiero destacar que visité la estación terminal de micros. Única en el mundo, me animaría a decir. Bueno, es una de... Algo fabuloso. Felicitaciones al gobernador Zamora. Bueno, extraordinario. Esa es una obra... ¿Usted la vio? Sí, la conozco. Fantástica. Que además le quiero contar que es una obra que se inaugura en los próximos días. Sí. Y que es una obra que llevó adelante el gobierno nacional en conjunto con la provincia. Sí, excelente, maravillosa. Ojalá la tuviera Buenos Aires, ojalá. ¿Buenos Aires la ciudad dice o Buenos Aires? Buenos Aires capital. Yo creo que ese es un tema para discutir, digamos, que tiene Mar del que ver... Plata van a hacer una, me dijo el Sí, señor Mar del Plata y La Plata. Y La Plata, similares sí, a las de Santiago del Estero. Florencia A mí me parece que tenemos que ver cómo armamos el anillo de Buenos Aires para no seguir concentrando. Basta de maltratar a los argentinos, estamos muy maltratados. Mire, yo viajo en auto, pero la gente que viaja en micros, en trenes ni hablar. No quiero empezar a hablarle de los trenes porque realmente es una cosa por eso, lastimosa. Pero lo que le decía del anillo tiene que ver con eso, con que seguimos concentrando, con la lógica, digamos, de que queremos llegar... Esto es como, el otro día, le voy a poner un ejemplo vulgar, cortito. A ver. El otro día alguien me decía, en el Puerto de Frutos, donde se está desarrollando Casa Fogas... Entre paréntesis, Marcela, mi hija, tiene un estándar. Así es. Una cocina preciosa. Lo conozco, que ha hecho con Sergio Oliva Herli. Ahí estuve está, con Sergio y con Marcela. Con Sergio Oliva Herli. Y, digamos, los argentinos queremos llegar con el auto hasta la puerta del lugar. Y la verdad es que, digamos, lo que tenemos que aprender es también a interconectar transporte público, vehículos. Creo que ese es el desafío más grande para mí de nación, Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, o sea, juntos, tiene que ver con el sistema de transporte metropolitano del área metropolitana. Pobre gente, cómo viaja, la zona del oeste y el Roca, es terrible, es terrible. Yo, si fuera gobierno, yo eso lo soluciono en 24 horas. No es tan fácil, Mirta, ¿eh? Le juro que yo lo soluciono, le aseguro. Estamos comprando vagones y el problema es, por ejemplo, que cada vagón de tiempo de entrega tiene entre 8 y 12 meses. Bueno, ya llevan cuánto en el gobierno, ya podían haberlo hecho. Bueno, fíjese cuántos vagones han ido cambiando. No sé, ahora, el problema es que veníamos de 41 años sin inversión en materia ferroviaria. 41 años. Y con subsidios. Hoy. Claro, para sostener la tarifa. Porque subsidios terribles, terribles. Pero peor no vale sería, yo creo que la gente estaría mucho más feliz pagando un peso más, 2 pesos más y viajar mejor, yo se lo aseguro. Pero es que no es directamente proporcional esa relación, ¿eh? Y sí, porque eso va a las empresas. El subsidio también sirve para pagar los sueldos de las empresas. Pero después no los emplean en mejorar el sistema. No, bueno, a ver, digamos, sí hay algún caso, digo, de hecho se han dado de baja algunas concesiones porque había un concesionario que hacía cualquier cosa. Acá la clave es controlar, controlar que se use para lo que se tiene que usar. Pero, digo, piense usted que cuánto tendrían que pagar nuestros trabajadores para ir a trabajar todos los días. Digamos, el desafío tiene que ser doble. Tratar de mantener un precio accesible del transporte e ir mejorándolo paulatinamente. Yo creo que no mejoran y las empresas se quedan con el dinero. Sergio Massa, estamos muy conformes con su gestión, María Esther de Lanús. Es mi postura. Mirta, la felicito porque usted pregunta como nadie. Bueno, la admiro mucho, Verónica de Mar del Plata. Ya voy, miren, pusieron corte cortito con Calas 2 veces. Corte cortito. Porque ella es oficialista, le cuento. Cuando yo hablo mal del gobierno, sufre. Está muy bien. Sufre que es un horror. Muy bien. Sergio Massa, los presos tendrían que tener actividades dentro de las cárceles María Elena de Parque Chacabuco. Yo creo que tienen algunos, ¿no? ¿No tienen actividades? En algunos penales sí, en otros no. Inclusive algunos se han recibido de
de Abogados, caso Joclender, ¿no? Joclender se recibió de abogado. Mirta, la felicito por el programa de hoy, es muy interesante. María Laura de Córdoba, ¿quiere que le cuente, señora? En el corte preguntó cómo andábamos de rating, el minuto a minuto. Es una deformación profesional, es una costumbre que tienen los productores. Qué cosa, yo que no pregunto y él que pregunta. Mirta, gracias por estar con nosotros todos los mediodías. Un beso muy grande, Lita y Mabel de Avellaneda. Bueno, me voy a la pausa. Mirta, por favor, mándeme un beso, que la admiro mucho. El sábado 15 de noviembre cumplí 70 años, la quiero mucho. Vilma Espinosa de Mar del Plata. Un beso, señora Vilma. Bueno, y vamos a la pausa. No quiero irme porque tengo mucho para preguntarle. Bueno, aquí preguntan cómo está el conflicto con el campo, más o menos hemos hablado ya del tema. Después, ¿quiere? Después de la pausa lo hablamos. Lo que usted me diga. No comí, la bondiola está rica, ¿eh? Bondiola comí un poquito. Está riquísima. Lo que pasa es que si como no puedo hablar. No, es difícil, yo entiendo que sí, lo entiendo. Cuando estuvimos con Graciela, comí mejor. ¿Sí? Claro. Porque había otra persona. Porque había otra persona y mientras hablaba yo comía. Bueno, nos vamos a la pausa, ¿eh? Vamos. Graciela Ocaña, ¿no? Sí. Brillando fuerte llegó la Legrand, mientras ya llegó. Estamos en el aire, recién le decía, después llego a mi casa y digo, pero ¿por qué no le habré preguntado esto? ¿Pero por qué? Y me enojo conmigo misma. Yo le puedo contar que le dije a la gente que nos está viendo, le dije, bueno, me llama por teléfono y me las hace las preguntas. Pero quiero decirle que ha estado maravilloso en el sentido de que no se opuso a ninguna respuesta, que no le ha molestado, espero, ninguna pregunta mía, ningún comentario. Al contrario. Sergio, tengo muy poquito tiempo, querido. Tengo apenas unos minutos. Cuando hago así, miro hacia allá, que tengo un reloj enorme, como verá. Mire qué reloj. Flor de reloj, como dice. No lo había visto. No, la doble indemnización que están exigiendo la gente de CGT. Por ahora es un proyecto, en realidad, más que una exigencia. Usted contestó ayer, antes de ayer, ¿no? ¿Ayer? Claro, en realidad, en el mismo sentido que ahora. Por ahora, más que nada, es un proyecto. Triple indemnización. Sí. Triple. Pero me parece que por ahora, más que nada, es un proyecto que le acercó o que le pidió Moyano a Recalde. Así, eso, al abogado. Creo que ni siquiera tiene estado parlamentario. Me parece que hay que ir viendo cómo evoluciona, porque no se trata de... ¿Cuál es el tema central acá, Mirta? Es cuidar el nivel de actividad al máximo y cuidar el empleo al máximo. Claro. Digo, si nosotros conseguimos en los últimos 5 años que tantos millones de argentinos volvieran al mercado de trabajo, recuperaran capacidades, porque cuando uno pasa mucho tiempo sin trabajar, pierde las capacidades. Ahora lo que tenemos que hacer es cuidar, porque eso se llama capital humano de un país. Eso se llama el valor que tiene la sociedad por su formación para hacer cosas o determinadas actividades. Todo un mecanismo, claro. Exactamente. Claro, aprendió el que hace tornería en la Ford, en Volkswagen, en las automotrices. Claro. Perdón, digamos... A corte y al living, ya voy, sí. Y, perdón, termine con Y entonces el desafío es cuidar todos los lugares de empleo que tengamos y también cuidar a las empresas. Se abrieron más de 35.000 pymes en la Argentina. Hay que cuidarlas porque la pyme también genera mucho empleo. Es cierto, Ese tiene que ser el objetivo central de esta etapa. La indemnización es fuerte en este momento. No, se puede transformar en un deporte, deporte nacional. No, pero por eso, digamos, la proactividad del gobierno está puesta en esto, ¿no? En cuidar empleo y en cuidar a las empresas. Ahora, ¿es oportuno que lo haya pedido el señor Moyano en este momento? A ver, digamos, él es el representante de los trabajadores y después están los representantes de los empresarios. ¿Cuál es el rol del gobierno? El de regulador de esas actividades y de esas relaciones. El gobierno, digamos, en determinado punto va haciendo equilibrar las posiciones. En algún momento había que recuperar el poder adquisitivo del salario y entonces era muy importante, digamos, que los trabajadores tuvieran fuerza en la representación. Ahora, no tengo tiempo, perdón, discúlpeme que lo interrumpí, pero el INDEC, ¿por qué no nos dice la verdad el INDEC? ¿Por qué nos miente? No, bueno, no me diga que no miente, por favor. No, yo creo que... Usted está de acuerdo en todo, ¿eh? Nada le parece mal. No, le voy a decir algo que es muy importante. Sergio, de las cosas... fallando, no le voy a fallar. De las cosas... Yo soy parte de un equipo de trabajo, ¿no? Que conduce la presidenta. Si Eliana no está de acuerdo con algo con usted... ¿Me lo dice? Se lo dice a usted. No lo dice en lo de Rial. No, sabe que lo dice, sabe que sí. Si lo dice en lo de Rial... Sabe que lo dice. Yo creo que hace mal. ¿Lo dice en cámara?
Me parece que cuando uno forma parte de un equipo tiene que tener discreción sí, y tiene que tener sinceridad también para plantear las cosas. Entonces yo soy sincero, soy frontal donde tengo que serlo. Y también trato de mantener permanentemente un puente de comunicación con la gente haciendo este tipo de cosas. Bueno, tenemos que ir al living y va a estar su mujer en el living, sentada. Malena, ¿no? Malena Galmarini. A usted, su suegro no lo quiere a usted, ¿eh? ¿No? No lo quiere, sí, el Pato Galmarini. ¿Usted que es cuñado de Galmarini, el jugador, el de River? Claro, es el Pero hermano de Malena. buenísimo ese chico jugando. ¿Usted dice que no me quiere? No, me parece que no. No, ¿Usted yo qué creo me que dice? sí. ¿Que sí? Que sí. No. A veces no está de acuerdo conmigo en la política. No, este gobierno no lo quiere, me parece. Bueno, él es peronista, pero fanático, ¿no? De raza, de toda la vida. Sergio Massa, ¿cómo está actualmente el conflicto con el campo? Lucía de Pergamino, ya lo comentamos, Lucía querida. Sergio Massa, gracias por todo lo que hizo en el ANSES. Nunca se tendría que haber ido, María del Carmen de Flores. Mucha gente dice esto, ¿eh? Sergio Massa, ¿cómo va a afectar la crisis económica a los argentinos en los próximos meses? Lorena de Caballito, más o menos, Lorena, lo hemos comentado a grandes rasgos. Cosa importante para Lorena, lo más importante ahora es que todos los argentinos cuidemos lo que tenemos y que nosotros desde el Estado, desde el gobierno, tengamos proactividad para mantener lo que hablábamos recién, el nivel de actividad. Sí, pero que a nosotros nos cuiden también, ¿eh? Obviamente. Sergio Massa, ¿es cierto que van a dar un aumento a los jubilados antes de fin de año, Olga? Pregunta la señora Olga, señorita. Tendríamos que decirle a Mirta que lo invite a Vudú a comer para ya que lo estuve, conteste. pero mucho no habló el otro día. ¿No? Lo voy a invitar otra vez, ¿sí? Bien a fondo, vamos a ir a fondo la cosa. Bueno, Massa, esto es para usted, muchísimas gracias. Espero, vamos a mostrar los relojes, que son unos anunciantes nuestros de toda la vida. ¿Con qué cámara? Con esta. Muchas gracias a la señora Mirta de Montreal y esto es para usted, muchísimas señor jefe gracias. de gabinete. Nos vamos a la pausa, no, nos vamos al living, y nos despedimos. Usted pasa horario, ¿no? Va a estar la señora de Massa con nosotros, amorosa, jovencita, encantadora, Galmarini. Ya vuelvo, señores, ¿eh? La pausa y volvemos. Estamos tomando Café Cabrales, la planta de café, riquísimo como siempre. Bienvenida, Malena, Malena Massa, ¿eh? Malena Galmarini de Massa, que tenés un cargo, ¿no? En la municipalidad de Tigre también, sí, ¿no? soy secretaria de Política Sanitaria y Desarrollo Humano. Ah, dura tarea, ¿no, Malena? Sí, ¿Linda? pero divertida, linda, sí. Tiene dos chicos, grandes, ¿no? Está nerviosa, pobrecita. Está muy nerviosa. Me dijo que estaba nerviosa. Estamos en casa, totalmente informal. Bueno, ¿y qué te parece la tarea que está desarrollando tu marido? Está menos en casa, ¿no? Menos en tu casa. ¿Eh? ¿Se ven menos? No. ¿Y los chicos qué dicen? Y los chicos lo sienten un poquito. Claro. Lo sienten un poquito más porque todavía son chiquititos. Claro. Pero bueno, ellos tienen sus actividades Seguro. también. ¿Usted va a casa de gobierno ahora? Sí. ¿Y su despacho está al lado del de la presidenta? Exactamente, está pegado. ¿Y algunas veces entra, abre la puerta? Sí, por ahí entra o... Que dice, che, Sergio, vení que te tengo que decir algo. Sí, en serio, es así. Así es así de normal. Yo sé que la gente por ahí imagina... No, pero es lindo, es lindo que cuente que es así, es muy lindo. El día a día es muy normal. Bueno, los tengo que dejar. Muchas gracias, Malena. Ha sido un placer conocerte, lo conozco mucho a tu papá, al Pato Galmarini, que ha venido muchísimo a este programa, venía como secretario de Turismo, ¿no? De deportes. Perdón, de deportes, vino muchísimas veces de deportes, sí. Fue senador también, ¿no? Fue diputado. Diputado, sí, estuvo en la provincia mucho. Bueno, muchas gracias, Sergio. Ha sido un placer tenerlo acá, y además que accedió a todo. Para mí es un gusto y además creo que es bueno que le podamos contar a la gente lo que estamos haciendo para que esté toda tranquila. la gente de gobierno fuera como usted, no creo que todo el mundo como usted. Muchas gracias, Malena, sos muy amorosa. Gracias a usted. Mañana, señores, volveremos a emitir el almuerzo que hicimos, es una repetición, junto a Pancho Dotto, que habla sin parar, desde ya les adelanto, pero bien simpático. Las modelos Carolina Papita Ardoain, Dolores Barreiro, Liz Solari, Ivana Zacani, Jessica Stojanini. Yo me voy a Mar del Plata a ver la Davis, que es único, esto es un acontecimiento mundial, así que hay que verlo. Y ojalá gane Fuerza Argentina, ¿eh? Fuerza Argentina. Y recuerden, lo que no es puede llegar a ser. Como te ven, te tratan. Y si te ven mal, te maltratan. Como le digo todos los viernes, no se peleen, no discutan, porque, señores, la vida es corta y vale la pena ser vivida. No me llamen porque no voy a estar. Hasta el lunes. Chau, chau.